Bueno, buenas tardes a todas y a todos en esta nueva edición de la Escuela de Género y Política Cristina Fernández. Contamos con la presencia de compañeros que han querido estar y participar de toda esta ronda de capacitación en nuestra nueva edición. Una idea que, como siempre digo, se le ocurrió a Silvia Zavala, como ustedes saben, allá el año pasado, cuando estábamos terminando nuestros momentos de encierro con la pandemia, y que ha dado no solamente unos frutos bárbaros, sino que nos ha servido a todas el año pasado para empoderarnos y este año para adquirir conocimientos y seguir empoderándonos con la participación de nuestros compañeros varones, que el año pasado no habían podido participar en la mayoría de los casos. Así que una alegría, Silvia, que sigas generando esta semilla en el Frente Grande, y una alegría que todas las compañeras y los compañeros hoy estén acá participando. No voy a decir nada más, te voy a dejar a vos que hables y que presentes a nuestras invitadas de lujo. Bueno, gracias, Susana. Bueno, primero agradecerles a todos y todas el que se toman este ratito. Quiero decirles que si alguno conoce a Paula Luque, le avise que le estamos dando ingreso, pero debe tener algún problema porque le damos ingreso y sigue quedando en espera, así que algún problema debe tener. Digo por si alguna la conoce y le puede avisar. Bueno, el año pasado tuvimos en la escuela la posibilidad de trabajar sobre cuestiones como el tema de los feminismos, pero también pudimos ver el tema de la cuestión más histórica, ¿no? El protagonismo de las mujeres en la historia argentina, y también vimos todo el eje democrático que tenía que ver con, bueno, con nuestra inserción en distintos mundos, ¿no? O sea, en el mundo de la política, vimos el tema de legislar con perspectiva de género, bueno, estuvimos abordando varias cuestiones. A partir de la evaluación de eso, nos planificamos cómo íbamos a hacer esta próxima escuela a partir de los intereses que tenían las compañeras que habían participado de la experiencia anterior. En ese sentido, pudimos avanzar, y este año la escuela es un poco más intensa porque tenemos 4 ejes que van a estar siendo trabajados, en el cual uno de los ejes va a tener 3 encuentros, así que como que viene más cargada digamos, de días que nos vamos a estar formando. No van a ser los sábados a la mañana, va a ser los días de semana, pero bueno, quiero contarles que estamos muy contentas porque en la escuela se ha inscrito gente de la provincia de Buenos Aires, al cual pertenecemos, y aquí ya saben todos que Susana González es nuestra presidenta del Frente Grande de la provincia, pero también se han inscrito compañeras de Cava, de Chaco, de Córdoba, de Entre Ríos, de La Rioja, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Fe, de San Juan y de Tucumán. Digo, una escuela que está siendo muy federal, así que bueno, muy contentas por esta cuestión. También quiero agradecerle a 3 compañeras que están presentes y que son compañeras digo, una que acaba de ser elegida como secretaria adjunta de la Juventud, que está Paula Luque, que recién estaba contándole entrar, pero ojalá, creo que ahora ya no aparece, así que debe estar por ahí. Pero también está Claudia González, que es nuestra secretaria de organización a nivel nacional, y está Úrsula Sabarese, que es directora provincial de diversidad en el Chaco, y que es una compañeraza que la verdad que es un lujo que esté participando de la escuela con nosotras. Bueno, les contaba, vamos a tener 4 expositoras, hoy están las 4, así que vamos a poder escuchar de voz de ellas directamente de qué se trata, cómo va a ser el módulo que nos van a estar compartiendo. Y después, por supuesto, en el chat ustedes van haciendo las preguntas que quieran con respecto a lo que las compañeras vayan contando y vayan compartiéndoles sobre el contenido de nuestra nueva presentación, la del 2022. Ahí veo a los compañeros del Frente Grande de Ensenada, que están varios ahí en la pantalla. Un abrazo a todos y todas. Así que, bueno, hoy está concurrido. La escuela va a seguir la inscripción abierta
una semana más para dar posibilidad que podamos seguirlo difundiendo, así que compañeras y compañeros, a quien quieran compartirle después de que termine esta presentación, les vamos a enviar el programa y ustedes pueden compartir el programa y también pueden compartir el Google Drive donde se pueden inscribir. Así que eso como ya saben, es para todos y todas, pero además es para cualquier organización o cualquier partido integrante de nuestro espacio nacional y popular, así que por supuesto que sumamente abierta para que todos y todas puedan participar. Bueno, vamos a arrancar con la primera de las expositoras, digo para ser bien concretos el día de hoy, porque la idea es que ellas puedan presentar lo que vienen trabajando. En esto hago una cuestión de que en esta escuela van a haber 2 compañeras de trabajo, a las cuales admiro mucho, así que estoy muy contenta de, en primer lugar, presentarles a Lucy. Ya algunos la conocen porque compartió con nosotras una charla hace muy poco. Lucy Caballero es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, y bueno, es docente de la UBA, docente de varias cátedras, también en la UNTREF, investigadora, comparte inclusive, en Claxo, en Harvard, hay muchísimos espacios donde ella está compartiendo, y además, que fue lo que motivó que ella participara de esa charla, que cuando nos contó y nos compartió sobre su libro, que habla sobre una lectura feminista de la deuda, ¿no? que fue justamente sobre eso su conversación. Así que la dejo a Lucy para que cuente. Esta vez vamos a hablar de economía, pero economía desde un punto de vista feminista, desde una mirada con perspectiva de género, así que creo que es un gran desafío, y que bueno, está buenísimo que ese desafío esté de la mano de Lucy. Lucy, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias compañeras por la invitación. Yo les voy a contar un poco lo que vamos a ver durante la escuela. Me parece interesante esta narración que hacía Silvia de cómo se van incorporando temas. Yo estuve mirando el programa de lo que vieron en la escuela en la edición pasada y me parece espectacular, así que sumarle la mirada de la economía, pero como vos decías, de la economía feminista, puede ser un aporte para seguir abriendo de alguna manera la oferta pedagógica de la escuela. Y bueno, con un tema que está tan en discusión y que muchas veces es un tema donde pareciera que solo puede ser hablado por expertos, ¿no? Y eso también es una operación política de la derecha, ¿no? ¿Quién puede hablar de deuda? Y quiénes son los autorizados generalmente a hablar de deuda. Entonces, un poco la idea del curso que vamos a hacer, en 2 clases, va a ser, primero, reponer una perspectiva política, ¿no? De la deuda, y cómo también, cómo se llegó a hablar de la deuda desde los feminismos, ¿no? Un camino que construimos en las calles, pero que claramente se nutre de referencias como la de las madres, ¿no? Que fueron quienes primero hablaron y sacaron un cartel que decía del terrorismo financiero, ¿no? o la referencia, ¿no? de la compañera Cristina que hizo de la discusión y de la lucha contra la deuda una de las principales discusiones que puso en la agenda pública y que además encabezado por una mujer, ¿no? Entonces lo vamos a pensar políticamente, ¿no? Cómo los feminismos construyeron un punto de vista que agrega elementos no solamente, digamos, pedagógicos a la discusión sobre deuda, sino incluso epistemológicos, ¿no? De cómo pensar la deuda y cómo hablar de la deuda y cómo politizar la deuda, ¿no? Y claramente vamos a hablar incluso pensando, ¿no? En la última consigna del 3 de junio, que fue Desendeudadas nos queremos. El primer encuentro va a ser un encuentro que le puse de título Elementos de Economía Feminista, donde vamos a trabajar con algunas nociones importantes para después poder narrar cuál es el impacto de la deuda, ¿no? Desde el punto de vista de la economía cotidiana
y desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Entonces vamos a trabajar con definiciones de trabajo reproductivo, de trabajo de cuidados, vamos a tratar de definir, bueno, de qué se trata esta división sexual del trabajo, sobre la que se sustenta el sistema de producción y de reproducción, pero también vinculada con una división internacional del trabajo, y cómo todo eso se expresa luego en desigualdades en el mercado laboral, y para finalmente trabajar con la discusión sobre la inclusión previsional, ¿no? Que es un tema que está muy relacionado con la deuda, ¿no? Una de las primeras cosas que ataca los programas del Fondo Monetario, en las reformas estructurales que pide el Fondo Monetario en diferentes países del mundo, es atacar la capacidad del Estado de incluir previsionalmente. Y eso impacta generalmente y mayormente en las mujeres, ¿no? Que son quienes tienen más dificultades para jubilarse debido a las trayectorias laborales más intermitentes y también a realizar las tareas laborales en las casas. Eso va a ser el primer encuentro, que entonces va a ser un poco introductorio sobre algunas categorías de la economía feminista, que después vamos a aplicar a la discusión del endeudamiento. El encuentro número 2 le puse de título, ¿no? La deuda desde una mirada feminista. Vamos a trabajar con una pequeña reseña histórica de la relación entre la deuda externa y el neoliberalismo, y sobre todo pensando en la historia de nuestro país. Vamos a sobre todo hacer énfasis en esa historia de la deuda que sobre todo desde una periodicidad que comienza con la dictadura militar, donde claramente se consolida y se cristaliza un modelo de valorización financiera. Vamos a discutir la ley de entidades financieras, una ley de la que se habla poco, pero que es uno de los grandes cepos a nuestra democracia, y que tiene efectos hasta el día de hoy. Vamos a trabajar con la relación entre deuda y fuga de capitales. Eso también es algo que se está discutiendo mucho a partir del proyecto que se presentó en el Senado sobre el fondo para pagarle al FMI. Vamos a trabajar sobre el rol del Fondo Monetario a partir de la dictadura militar en la economía argentina. Y vamos a ir construyendo, una vez que terminemos con esa reseña más histórica de la economía de nuestro país, vamos a tratar de pensar este impacto del endeudamiento externo en los derechos humanos de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Analizando, sobre todo haciendo foco en el programa de stand-by que se firmó durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, y vamos a pensar cómo se dio ese impacto en los derechos humanos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y también vinculándolo con un fenómeno que es la aparición de una extensión del endeudamiento de los hogares, la vinculación entre esa deuda macro y esa deuda en los hogares, y este fenómeno que aparece con fuerza desde el año 2017, que es el fenómeno de endeudarse para vivir, y cómo este fenómeno además está feminizado. Y por último, vamos a trabajar con la discusión sobre qué serían políticas de desendeudamiento, tanto de los hogares como a nivel macro, algo que también pone en discusión nuestra querida Cristina cada vez que habla, ¿no? La necesidad de pensar en la autonomía y en el desendeudamiento como horizonte de nuestras prácticas políticas. Así que dejo por acá. Gracias, Lucy. Sí, creo que de una gran actualidad con quien es nuestra conductora y de quien lleva el nombre de la escuela, que es Cristina, ¿no? Ha hablado todos estos días sobre muchas de estas cuestiones, así que creo que es de una gran actualidad este módulo este eje que vamos a empezar a trabajar. Este va a ser el primero de los ejes que vamos a estar abordando y comienza el 23 de junio. Y después a la siguiente semana, el 30, tenemos el segundo. Así que esos van a estar, igual en el programa que les vamos a estar compartiendo, va todos los datos, inclusive el currículum de cada una de las compañeras y todo, porque hoy estoy haciendo una presentación así muy general. Bueno, vamos con el segundo de los ejes,
Y hay otra compañera de trabajo que es Paula Belloni. Paula es licenciada en Economía también, es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora, además también trabaja en el Ministerio de las Mujeres, y bueno, justamente va a trabajar sobre unas capacitaciones que tienen que ver con presupuesto con perspectiva de género, así que va a ser como una continuidad de lo que Lucy les estuvo proponiendo. De hecho, Paula me pidió estar después de Lucy, porque lo de Lucy era como más, era lo introductorio para después a poder abordar específicamente los contenidos que ella iba a abordar. Así que, Paula, habilitate nomás y todo tuyo. Bien. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Bueno, en primer lugar agradecer, sobre todo a las compañeras que organizan y que llevan adelante estos espacios de formación, esta escuela federal, que son espacios siempre tan necesarios y tan valiosos para la transformación y el cambio social en clave de igualdad. Después también contarles que para mí es un gusto muy grande poder compartir estos encuentros de aprendizaje, de compartir experiencias, de reflexiones, con todas, con todes, con todes. Ahí se ve por la pantalla que somos un montonazo, y eso es muy lindo, poder compartir estos encuentros, justamente que al ser momentos de encuentros también es un momento de compartir, donde se aprende muchísimo, y también compartir los distintos módulos con compañeras tan valiosas como Lucy, como Luisina, como Majo, que también admiro mucho el trabajo que ellas vienen realizando. En relación al curso, al módulo que voy a estar coordinando, contarles que vamos a partir, como decía Silvia, de las desigualdades y brechas estructurales, vamos a partir de todo lo que estuvieron trabajando el año pasado, de lo que van a trabajar con Lucy, y también con Luisina y con Majo, con brechas de desigualdad que tienen que ver con brechas de tiempos y de cuidados, con brechas laborales y de ingresos, partir de las distintas violencias por razones de género, de la idea del derecho del acceso a la salud, a la soberanía física y reproductiva, y de estas realidades que cada una y cada uno de ustedes en sus territorios ven, y digamos son realidades que enfrentamos todos los días, estas desigualdades. Entonces vamos a partir de todo eso para poner en juego el potencial de los presupuestos con perspectiva de género, pensándolos tanto como política per se, así como también como herramienta para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. Y va a haber 3 grandes ejes que van a atravesar los encuentros, que tienen que ver, en primer lugar, con la no neutralidad de las políticas públicas y de los presupuestos al género. Tanto las políticas públicas como los presupuestos no son neutrales al género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tomar en cuenta que a través de las políticas públicas y la asignación presupuestaria, estas pueden tener un impacto diferente para las personas de acuerdo a la realidad de las personas, de acuerdo al lugar que ocupamos en la estructura social, considerando distintas dimensiones que dan lugar a las desigualdades. Entonces vamos a partir de este impacto diferente que pueden tener las políticas públicas y la asignación presupuestaria. Y en ese sentido también, ¿no?, el potencial para cambiar las realidades. El segundo eje es la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, porque es justamente eso lo que se persigue con los presupuestos. Es decir, trascender la idea de que, digamos que tiene que haber solamente organismos de mujeres que abordan estas temáticas, sino que el presupuesto lo que busca es que todos los organismos del Poder Ejecutivo, al momento de realizar sus políticas públicas, de pensarlas, de planificarlas, incorporen la perspectiva de género en sus políticas públicas. Repensar las políticas públicas de todos los organismos con perspectiva de género. Esto es lo que busca el presupuesto con perspectiva de género. Y el tercer eje que va a atravesar los encuentros es la necesidad de que, además de tener políticas públicas con perspectiva de género, necesitamos darle una asignación presupuestaria. No alcanza solamente con planificar las políticas públicas, darle a las políticas públicas la perspectiva de género, sino que también es necesario que las tengan una asignación presupuestaria. Y bueno, en los encuentros lo que vamos a abordar, vamos a partir de nociones básicas sobre los presupuestos,
Este primer punto tiene que ver con amigarnos. Muchas veces cuando hablamos de economía o cuando hablamos de presupuestos, se suele asociar con números, con una visión bastante corta, ¿no?, de lo que es la economía, que esos temas los van a abordar con Lucy. Bueno, como romper con esas ideas y pensar que los presupuestos no son algo meramente contable, sino que son una herramienta política con un potencial enorme, y que expresan la voluntad política de un gobierno, la voluntad política de una gestión, porque en los presupuestos es en donde están planteados todos los objetivos que pretende hacer un gobierno. Todos los objetivos se planifican y se plasman de dónde van a salir los recursos para llevar adelante esos objetivos, es decir, en qué se van a gastar los recursos. Entonces es, bueno, ver el presupuesto no como algo contable, sino como algo político. ¿Qué nos dicen los presupuestos? Y entonces, desde ahí también, ¿no?, como, bueno, si los presupuestos tienen perspectiva de género, eso es una definición política muy importante. Después nos vamos a meter propiamente en los presupuestos con perspectiva de género, vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a repasar distintas experiencias internacionales, latinoamericanas, en Argentina. Vamos a enmarcar los presupuestos con perspectiva de género en relación a los derechos humanos, en relación al marco de obligaciones derivadas del marco internacional de derechos humanos de las mujeres, diversidades, igualdad de género. Y por último, vamos a abordar distintas herramientas para la construcción de presupuestos con perspectiva de género. Y ahí vamos a hacer eje en las escalas por ahí provinciales y en las escalas municipales. Y ahí vamos a ver distintas metodologías para pensar, que nos ayuden a pensar las políticas públicas con perspectiva de género. Así que bueno, estos son los temas que vamos a estar trabajando a lo largo del módulo. Bueno, como verán, los dos primeros se vienen potentes, con mucha economía, mucha política pública, así que nos va a permitir pensar y repensar un montón de cuestiones, así que creo que va a ser una experiencia muy interesante. El año pasado tuvimos una primera experiencia donde abordamos las cuestiones de los feminismos, y hubo como algunas temáticas que nos quedaron pendientes, que nos gustaron y que nos quedaron pendientes, que Luisina nos entusiasmó, pero no profundizamos. Entonces ahora el entusiasmo es continuar con esas ideas, con eso que empezamos a compartir. Susana lo decía en la escuela anterior, presentar a una licenciada en filosofía era como, wow, dijimos, acá se viene toda la cosa grosa, pesada, porque así te entendemos a veces la filosofía, y sin embargo fue realmente sumamente llevadero, sumamente interesante, y la pasamos buenísimo en cada uno de los encuentros. Así que un gusto volver a compartir con Luisina este trabajo de la Escuela de Género y Política. Así que, Luisina, ahora contanos con qué vamos a seguir. Gracias, Silvia, estoy súper contenta, gracias Susana, gracias a todas las compañeras, muy feliz de volver a participar de la escuela, y también me parece interesante esto de ir innovando en algunas temáticas y también dar continuidad y poder profundizar en algunos de los temas que ya empezamos a trabajar el año pasado. Yo trabajo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, que le decimos CINIG porque ese nombre es tan largo que lo abreviamos, que está acá en la Universidad Nacional de La Plata. Digo acá porque estoy hablando desde La Plata, y les transmito también los saludos y los buenos augurios en esta segunda edición de la escuela de parte del equipo directivo del CINIG, que son Indy Valobra, que seguramente han leído porque he escrito mucho sobre historia del peronismo, sobre Eva, y Mabel Campagnoli también, que es su directora, así que saludar también desde el CINIG esta nueva edición de la escuela. Bueno, como anticipaba Silvia recién, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo 2 encuentros del módulo que yo voy a dar. En el primero nos vamos a concentrar en esto que nos había quedado pendiente del año pasado. El título es Los feminismos latinoamericanos frente a las trampas de la colonialidad. Está bastante vinculado también este módulo con los temas de economía que van a trabajar en los encuentros previos, porque la dimensión económica va a estar ciertamente, y vamos a anudarla con otros aspectos, ¿sí?
La primera pregunta que vamos a trabajar en el primer encuentro va a ser, ¿es eurocéntrico el feminismo? ¿Es un producto extranjero? ¿Es algo cipayo necesariamente o no? Bueno, ya les anticipo que es una pregunta retórica porque pienso que no y seguramente estemos de acuerdo. Entonces vamos a trabajar con las críticas y todos los desarrollos que se han hecho desde América Latina, desde el Caribe, desde los feminismos negros. El año pasado trabajamos un poquito de feminismos negros. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en los feminismos decoloniales, esto que se llama, que seguramente lo han escuchado ya, los feminismos decoloniales, otras vertientes que son los feminismos postcoloniales, que van a denunciar esto, ¿no? La colonialidad, la subsistencia de formas de colonización, aunque independientemente, formalmente, seamos estados-nación independientes, ¿no? Y nos independizamos muy tempranamente en el siglo XIX, cómo siguen estructuras, por ejemplo, bueno, la deuda, ni hablar lo que van a trabajar en los primeros encuentros, que siguen constituyéndonos o conformando subjetividades atravesadas por esta dimensión de la colonialidad. En nuestra región, en el continente más desigual del mundo, como saben, el sexo-género no se puede disociar entonces de las situaciones de racismo estructural, que también están teniendo bastante visibilidad en el último tiempo, colectivos como el colectivo marrón, que quizás han escuchado y de lo que vamos a hablar un poco también, ¿no? El racismo estructural que hay también en Argentina, y por supuesto los temas de clase social. Así que vamos a profundizar en esto, en diferentes miradas desde los feminismos latinoamericanos que han pensado esto que llamamos la trenza de la dominación, ¿no? Porque hay por lo menos tres grandes sistemas que están operando: el patriarcado, el racismo o el colonialismo y el capitalismo. Y cómo eso va configurando formas de opresión que impactan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos. Si en los primeros encuentros van a pensar más en clave de políticas públicas, o entiendo esto de presupuesto, o de la deuda, acá vamos a pensar también en términos de identidades, qué implicancias tiene eso para nuestros proyectos de vida, para nuestros cuerpos, para nuestras subjetividades, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de qué forma podemos intervenir sobre eso. Y cosas que quedaron pendientes que quiero retomar también, que me preguntaban qué pasaba con el patriarcado acá en lo que llamamos Abya Yala, ¿no? Que es uno de los nombres originarios de nuestro continente. Vamos a trabajar un poco de eso, ¿no? Con diferentes teorías que han pensado cómo era el orden de género en nuestras tierras, ¿no? Para tratar de pensar con categorías que también sean propias, ¿no? No estar siempre pensando con categorías que nos vienen de afuera, esto que ya Jauretche hablaba, ¿no? Hace muchos años de la colonización pedagógica, ¿no? Como muchas veces tenemos que apelar a categorías externas, y cómo podemos mirar nuestra realidad a partir de herramientas que nosotras mismas producimos en nuestros territorios. Eso va a ser lo primero. No parece muy de filosofía así planteado, pero van a ver que el enfoque filosófico va a estar transversalizado. En el segundo encuentro vamos a pensar otro pendiente, que este lo sumé yo, que no sé si las convencí tanto y les convencí, y bienvenidas también las personas que se suman este año. Están grabados los dos primeros encuentros que los pueden mirar también si quieren, no me tengo que olvidar de eso. Bueno, toda la escuela, pero en el caso de las clases que yo voy a compartir, quizás haga alguna alusión a algo que se dio el año pasado y quedaron subidos, así que entiendo que los pueden mirar. En el segundo encuentro vamos a trabajar justicia social en clave feminista. Vamos a integrar esto de los aportes que van a trabajar en los encuentros previos sobre deuda externa, porque vamos a pensar qué implica abordar o comprometernos con un concepto, con un programa, con una acción orientada a alcanzar la justicia social desde el feminismo. ¿Sí? Ustedes saben que el género, la división de los seres humanos en varones y en mujeres, esto en los términos más binarios, más normativos, no más clásicos, que divide como si hubiera dos y solo dos géneros, eso impacta sobre nuestras identidades, sobre nuestros deseos, sobre nuestras orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, pero también tiene anudado una dimensión económica, que era lo que estaba comentando recién Lucía y también Paula, ¿no? O sea, el género por un lado nos constituye como seres humanos en nuestras identidades, en cómo nos percibimos, en cómo nos reconocemos, en cómo nos vinculamos con otras personas, pero el género también es un principio organizador del trabajo y de la economía. Así que hoy vamos a hacer un diálogo con los temas, me parece interesante también que podamos dialogar entre módulos y que podamos ir armando ahí un saber bien conjunto y colaborativo.
Vamos a ver también esto, ¿no? Vamos a retomar ideas que seguramente van a trabajar en los encuentros previos sobre esto del trabajo no remunerado, qué trabajos se consideran valiosos y cuáles no. Vamos a volver a eso, ¿no? Porque eso tiene implicancias sobre las posibilidades que tenemos de desarrollarnos y de trabajar en otras esferas, ¿no? Si tenemos que dedicar muchísimas horas del día a las tareas de cuidado de otras personas, al trabajo doméstico, etcétera, etcétera, lógicamente vamos a tener menos tiempo para dedicarnos a otras cosas que quizás queremos hacer también, como por ejemplo la organización política o la participación en espacios públicos, etcétera, etcétera. Así que vamos a trabajar un poco de eso, y para ordenar un poco esas ideas, para retomar entonces esta idea de que el género es multidimensional, es decir, que es una categoría que tiene muchas dimensiones, algunas que tienen que ver con lo identitario, otras que tienen que ver con el trabajo. Vamos a retomar la teoría de Nancy Fraser, que es una filósofa que a mí me gusta mucho, que ha estado presencial y virtualmente en Argentina. Estuvo en una entrevista que le hicieron en el CCK, que es muy linda también, que estuvo como una pantalla gigante el año pasado, si no recuerdo mal, y ella ha reflexionado sobre algo que nos propone, que es un modelo, les digo un nombre extrañísimo, y luego después, esto es para que generar un poco de suspenso e interés, espero, en los encuentros, lo que llama una justicia social tridimensional, un modelo tridimensional, 3 dimensiones por lo menos para pensar la justicia social. Y ella dice, una dimensión tiene que ver con lo económico, con redistribuir, que tiene que ver con lo que van a ver también en los primeros encuentros, ¿no? En que si las mujeres cobramos menos por igual trabajo y las disidencias sexogenéricas otro tanto, ¿no? En muchos casos que ni siquiera pueden acceder al trabajo. Pensemos en los casos de las personas trans, travestis, y afortunadamente los cupos que ahora hay para garantizar el derecho al trabajo. Pero bueno, tiene una dimensión entonces que tiene que ver con lo económico. Alcanzar la justicia social implica tomar medidas de redistribución, implica también tomar medidas de reconocimiento, que tiene que ver con sacar el androcentrismo, el sexismo, el machismo institucional, machismo arraigado en instituciones, ¿no? Ni hablar de instituciones, pensemos desde lo que quieran, poder judicial hasta, o sea, que se habla tanto de la reforma de la reforma feminista, ¿no? Bueno, vamos a pensar también eso, ¿no? ¿Qué pasa con este otro tipo de injusticias que no son estrictamente económicas, sino que tienen que ver con cómo se escucha a una persona, por qué se valida más cierta palabra que otra, ¿no? Por qué cuesta más hablar en una asamblea a ciertas personas que a otras, o en ciertos espacios, etc. Y por último, la última dimensión, que tiene que ver con la representación, que también está vinculada y tiene que ver con quienes se consideran sujetos legítimos, por ejemplo, de la política, y quienes no, etc. Así que son todos temas de la filosofía, pero que los vamos a poner en acto, a bajar, como se dice, aunque no están arriba, porque estas teorías, Fraser, como dicen, hizo su teoría leyendo los diarios y participando de movilizaciones, o sea que tampoco es que es una teórica, una filósofa que pensó aislada de lo real, de la coyuntura, pero bueno, vamos a trabajar en esa clave, ¿sí? Para arribar a esta idea de una justicia social feminista, que es lo mismo que decir, en palabras de Fraser, un feminismo para un 99%, para una mayoría de mujeres, ¿no? No un feminismo neoliberal, no un feminismo empresarial, no un feminismo que sea funcional a los intereses de sectores minoritarios, de sectores del poder, porque a la par que el feminismo se masifica, también va a haber sectores con los que no estamos de acuerdo, que van a también instrumentar estas consignas. Entonces, ¿cómo pensamos un feminismo que sea realmente popular para el 99%? Eso es con lo que vamos a terminar. Desde la justicia social vamos a llegar a eso. Así que bueno, espero que sea de interés y que podamos profundizar en las cosas que nos quedaron pendientes el año pasado. Bueno, gracias, Luisina. Sí, tengo que... Me dice, y tiene razón, que hicimos un cambio para que Susana pudiera estar, y lo pusimos viernes 24, no el 23, así que lo vamos a cambiar, así les llega bien la información y no hacemos lío con estas cuestiones de los días y horarios. Bueno, el último de los módulos, el año pasado surgió fuertemente de las compañeras, poder trabajar en territorio, lo que tiene que ver con la ESI, ¿no? Vista solo desde el lugar de escuelas, ¿no? De cómo trabajarlo en una escuela. Hay compañeras que están vinculadas a la educación y que también van a estar contentas porque les va a dar elementos en ese aspecto, pero en el caso
que nos estábamos planteando era, bueno, cómo trabajar la ESI en las organizaciones y cómo nos puede servir para trabajar en el territorio, digo, en los distintos lugares donde cada uno de nosotras y nosotros militamos. Así que ahí para eso una colega, Majo Novillo, María José, que es trabajadora social de la Universidad de La Plata, es docente en la universidad, pero también, es diplomada en ESI, y es una compañera que ha trabajado con organizaciones. Yo la conocí a partir de su capacitación el Sindicato de Docentes Privados, al cual pertenezco, entonces a partir de esa cuestión surgió la conexión, y bueno, y ella justamente trabaja en la temática de ESI, pero vinculada a estas cuestiones, entonces bueno, acá la convocamos para que nos pueda compartir también este encuentro, o sea, estas cuestiones que nos van a servir para trabajarlas en los ámbitos donde nosotros estamos acostumbradas a militar, digamos, ¿no? Así que, Majo, si querés, habilitate nomás el micrófono y te dejamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy, muy contenta. Decirles buenas tardes a todos. Fue una alegría el contacto y la invitación a este espacio heterogéneo, por lo que veo acá en las pantallas. La verdad que sumamente interesante. Díganme si se me corta y me saco la cámara porque tengo medio inestable la conexión a internet. Bueno, compartirles que además de lo que decía Silvia, mi desarrollo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata está muy ligado también a la extensión universitaria, y fue ahí donde empecé a ligarme con organizaciones sociales y organizaciones en los territorios, que sobre todo en la pandemia dejaron de manifiesto, digo, no porque antes no lo hicieran, pero bueno, ahí en la pandemia donde las instituciones educativas, digo, tenían las puertas cerradas, entre comillas, digo, porque bueno, funcionaban de maneras alternativas, estuvieron conteniendo niños, niñas y jóvenes. Y esto nos hizo reflexionar, intercambiar sobre la importancia que tiene la formación y el compartir en relación a la educación sexual integral en estos espacios territoriales de militancia. Por eso organicé los encuentros en 2 unidades. La idea siempre con la educación sexual integral es ponernos un poco en juego nosotras, porque a lo que apela siempre la educación sexual integral es un poco a revisar nuestras propias trayectorias de vida, sobre todo quienes somos más grandes, que seguramente no trabajamos educación sexual integral en nuestras trayectorias educativas. Entonces es bastante interesante, bueno, ese intercambio, ponernos ahí en juego, sin temores, ahí a lo que salga, que ahí de eso que sale, medio casi sin pensarlo, es donde recuperamos cuestiones sumamente interesantes que nos permiten incluso como relajarnos un poco más a la hora de poder compartir el trabajo en el territorio. En la primera unidad, la idea es poder trabajar en cómo se genera la ley de educación sexual integral, digamos, quiénes la demandan, cómo se constituye, quiénes forman parte, el marco normativo que acompaña esa ley y que no es el mismo desde el momento de su creación al que tenemos en la actualidad, y eso es sumamente interesante, sobre todo cuando tenemos que pensar en algunas intervenciones en los territorios. Digamos, no es solamente la ley de educación sexual integral, sino todo un marco normativo que acompaña a eso para justamente acompañar y generar algunas estrategias de intervención en esos espacios. También, y con los módulos que están antes que van a tener como una batería de cuestiones, pero sobre todo poder leer la ley y pensarla a través de la perspectiva de género, pero también a través de la perspectiva de derechos. Ahí, en ese primer módulo, un poco es compartir eso, las nociones básicas, por poder compartir los ejes,
sobre los que trabaja la educación sexual integral y por qué decimos que es tan importante la perspectiva de integralidad que tiene esta ley, que si bien es pensada al interior de las instituciones educativas, como les decía al inicio, es sumamente importante como una herramienta para aquellas personas que trabajan, militan y están en los espacios territoriales, más allá de los espacios educativos. En la segunda unidad me propongo trabajar un poco con lo que tiene que ver con estereotipos, con prejuicios, que son nociones que nos van como orientando a veces nuestras propias intervenciones, lo que pensamos así de algunas cuestiones, que está bueno trabajarlas. Yo doy clases en tercer año y siempre digo y comparto con mis estudiantes que el prejuicio, lo que no se enuncia, después no se puede trabajar. Entonces, esa unidad es un poco también para que podamos decir no solamente lo políticamente correcto, sino lo políticamente incorrecto, porque desde ahí vamos a poder trabajar ese prejuicio o esas nociones que tenemos respecto de cómo son los jóvenes, las jóvenes, les niñas, las organizaciones, las militantes, los militantes. Bueno, hay diversas cuestiones que seguramente tendrán ustedes también para aportar por sus recorridos y sus trayectorias, que eso es lo que más me interesa que podamos compartir, sobre todo porque veo que hay personas de muchos lugares, lo cual lo hace sumamente interesante, porque siempre es importante pensar a la hora de trabajar la educación sexual integral en prácticas situadas. O sea, no es lo mismo trabajar en una escuela del casco urbano de La Plata que en una organización de Altos de San Lorenzo en La Plata, que en una organización de un pueblo del interior de la provincia con 7.000 habitantes. Digamos, todas esas condiciones hacen que tengamos que pensar estratégicamente y un poco esa es la invitación. También ahí, en ese módulo, me animo a introducir algo por formar parte del equipo de investigación de Néstor Artiniano, ligado a la perspectiva de masculinidades, que es algo que venimos trabajando en distintos espacios, en escuelas, pero también vinculado a espacios de salud y también a espacios territoriales. Así que, en líneas generales, creo no olvidarme nada, pero un poco tiene que ver con eso lo que quiero compartir en esta unidad o en estas unidades vinculadas a la educación sexual integral. También, por último, digamos, cómo poder trabajar o cómo poder pensar algunas estrategias, no solo al interior de las organizaciones, sino también a las familias, ¿sí? Por ejemplo, de los estudiantes, de las niñas, de los jóvenes que participan de nuestras organizaciones sociales o de nuestros espacios de militancia. Digo que muchas veces se configuran en un puente para pensar algunas estrategias más colectivas, digamos. No todo queda en responsabilidad de la escuela, no todo queda en responsabilidad de las organizaciones sociales, ni todo queda en responsabilidad de organización familiar. Digo, pensando también en las prácticas de cuidado y en las políticas de cuidado, la idea un poco es, bueno, cómo generar esas estrategias y esas herramientas colectivas de trabajo para que la educación sexual integral llegue a todos, a todas y a todos. Bueno, gracias Majo. Ahí se sumó también una compañera muy importante dentro de nuestro espacio político, que es Tere Kubels, que es de nuestra diputada provincial de Chaco, a la que le agradecemos también la presencia. Y si ahora la vamos a invitar también a que si quiere compartirnos unas palabras para esta escuela. Como verán, intensa,
va a ser de esta escuela, con mucho contenido, con mucho para trabajar, pero la verdad que con grandes aportes, porque las compañeras, lo han hecho con muchísima responsabilidad, toda digamos, el programa que fueron armando para compartirnos. Está bueno poder encontrarnos también acá con los compañeros, con los compañeros para seguir profundizando estas temáticas. Creemos que estas temáticas tienen que ser transversales. El año pasado lo dijo Susana, habíamos decidido que fuera para nosotras, para trabajar también, empoderarnos nosotras frente a muchas de estas cuestiones como las que compartía Luisina. Así que ella decía, bueno, porque a veces no hablamos, cómo manejamos algunas cuestiones. Bueno, esta era parte de esa idea. Y bueno, por supuesto que para nosotros era muy importante arrancar esta secretaría, el trabajo de nuestra secretaría, arrancarlo con el empoderamiento de nuestras propias compañeras. Tere, si andás por ahí y estás si podés hablar, hay muchas compañeras de Chaco que están participando, y compañeros y compañeros, así que está buenísimo que también puedas compartirles unas palabras y después ya hacemos el cierre. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Un gustazo nuevamente compartir este espacio. ¿Qué tal, chicas? La verdad que hermoso. Lamentablemente no pude estar desde el principio, pero por lo que escuché, bueno, me parece buenísima la mamá, está buenísima esta escuela, está buenísimo su nombre, y está muy bueno todo su contenido. Ya el año pasado varias compañeras de acá participaron. Y bueno, este año tenemos muchas ganas y somos muchos más, y sobre todo hay mucha juventud y diversidad que está muy interesada en participar de estas charlas, que por supuesto no tengo la menor duda que van a volver a ser tan o más enriquecedoras que las que ya se dieron el año pasado. Así que bueno, eso, agradecerle, porque la verdad que es súper importante que nos encontremos, y más para charlar todas estas temáticas que son de actualidad y además de mucha necesidad para la militancia, y también para la militancia en general, para quienes se incorporan, y también para nosotras que hace rato estamos en esto, pero que nos viene súper bien escucharnos y escuchar a todas estas mujeres que tienen, bueno, tanta sabiduría con respecto a cada uno de los temas. Así que, bueno, un abrazo desde el Chaco y nos vamos a seguir viendo y escuchando. Un beso para todos. Gracias, Tere. Bueno, creo que hay como muchas cosas positivas que se han dado este año. Poder continuarla. Hay una decisión política de nuestra presidenta del partido de que siga existiendo la escuela, de seguir apostando, a capacitarnos, de invertir en capacitación, porque también hay que decirlo, nosotras hacemos esta inversión porque creemos importante que nos capacitemos todos y todas. Y si le empezamos a reclamar a los compañeros que empiecen a mirar las cuestiones con perspectiva de género, bueno, les estamos dando las herramientas. Lo único que tienen que hacer es aprovecharlas. Porque a veces también pasa que se organizan charlas y dicen, y pues lo que pasa que sobre esta temática sabe este personaje, o sea, siempre un varón. Y sí, porque a veces no escuchamos a las compañeras, o no sabemos qué compañeras saben sobre estas cuestiones. Bueno, acá estamos viendo muchas. Vimos el año pasado compañeras que son especialistas en algunas cosas. Este año estamos viendo otras compañeras y podemos visibilizar que realmente tenemos mucho material humano para poder capacitarnos, para poder llevar adelante, esta escuela como la queremos desarrollar. Así que, si alguna quiere hacer alguna pregunta sobre algún eje, les vamos a estar mandando a quienes no se hayan inscrito, por favor inscríbanse a través del formulario de Google, porque nos va a permitir poder mandarles el material, poder mandarles todo el programa de la escuela para que ustedes lo puedan tener, que puedan, ahí vamos a mandar el link, del link para los distintos encuentros, el material que las compañeras nos compartan, también se los compartimos a partir de ahí, así que yo lo que les pido es que aquellas que no realizaron la inscripción, que la realicen, así todo el tiempo les está llegando la información y pueden estar al tanto de todas las cuestiones que se vayan generando a partir de la escuela. Voy a hacer la rectificación, arrancamos el 24 de junio, no el 23, porque si no se me va a armar lío ahí.
les vamos a estar compartiendo, ya les digo, todo el material. Y bueno, ¿cómo se inscriben? Juli, no sé si podés vos compartir el link por acá. Y si no, en la página de nuestro partido, Frente Grande Provincia de Buenos Aires, ahí van a encontrar la publicación donde habla de la escuela, la vamos a volver a compartir para que todas y todos puedan estar ahí. Y pueden obtener de ahí, o en cualquiera de las páginas del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, y también el Frente Grande Nacional lo ha compartido, así que van a tener ahí el link para poder ingresar, inscribirse, y a partir de ese momento les va a llegar todo el material que vamos a empezar a compartir y el link para el primer encuentro que va a ser el 24. Les invito a que puedan compartir con otros y otras y otros esta inscripción, para que se incorporen, para que puedan estar presentes en esta escuela. Hace unos días nomás, digo, cada vez que habla Cristina nos llena de orgullo, pero nos llena de preguntas y nos llena de información y de cosas que necesitamos seguirnos formando. Digo, mucho de lo que en la escuela vamos a trabajar tiene que ver con estas cuestiones, estos desafíos que nos plantea cada vez que habla, ¿no? Ella planteó claramente hace unos días el tema, y lo decía Agustina Pardo cuando compartía la posibilidad de encontrarnos en la escuela, que si hay alguien que sabe de violencia simbólica es ella. Si hay alguien que sabe de violencia simbólica, pero también que sabe sobre todas estas cuestiones, ¿no? O sea, es una persona que continuamente se está formando, y creo que ese también es el desafío que nos hemos propuesto nosotras. No terminar nunca nuestra formación, seguir leyendo, seguir sabiendo, porque eso nos enriquece como mujeres vinculadas a las militancias, porque hay compañeras de sindicatos que yo veo, compañeras que son de la militancia política, de la militancia social, de la militancia territorial, digo, hay muchísimas compañeras vinculadas a diferentes espacios que hoy están presentes acá. Así que les agradezco a todos. Seguro el 24 de junio nos vamos a estar viendo en el primer módulo que vamos a compartir con Lucy Caballero, y bueno, y en todos los módulos que se vienen. Y vamos a ver cómo hacemos, este año no vamos a ir haciendo las charlas en el medio, directamente vamos a hacer una charla al final, pero bueno, vamos a ver cómo va generándose. Vamos a tener entre eje y eje una semanita de descanso, y después arrancamos de nuevo, y las vacaciones de invierno por supuesto que las preservamos, porque digo, las compañeras están vinculadas a la educación, así que le vamos a dar también un respiro, pero también a todos y todas, porque quieren también descansar en los tiempos que se descansa familiarmente, así que bueno. Muchísimas gracias, estoy muy orgullosa de volver a reeditar esto. Le agradezco a nuestra presidenta Susana González, que nos permite cumplir lo que soñamos. Siempre uno vinculado a la política soñaba con estos espacios, bueno, los estamos pudiendo cumplir, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, y muy contenta con que estén muchos compañeros y compañeras y jóvenes. Hay muchísimos jóvenes, y eso me parece que está maravilloso que esté pasando. Después de un fuerte encuentro de nuestra juventud el fin de semana pasado, hoy que estén acá capacitándose es un desafío también nuevamente muy grande. Gracias, y nos vemos el 24 de junio.